Hablemos de inversiones en 1800 segundos de noticias y qué gusto me da recibir a mi gente de Alfa Sociedad de Valores, puesto de bolsa, expertos en materia de inversión, expertos en manejo de dinero, expertos en economía en general, porque precisamente vamos a recibir hoy a José Michelén, presidente de Alfa. Bienvenido, José. Muchísimas gracias, Nunca, por la oportunidad. Y es para hablar de la economía de Puerto Rico. ¿Qué está pasando en Puerto Rico? ¿Qué falló en Puerto Rico en cuanto a la economía y a la protección de su mercado se refiere? Bueno, el gobierno de Puerto Rico disfrutó en los años 80 y 90 de excepciones fiscales de los Estados Unidos que permitieron desarrollar una industria farmacéutica que exportaba todo tipo de productos producidos en Puerto Rico, con excepción fiscal, y de unas grandes bases militares que dejaban unos ingresos, que aportaban unos ingresos al gobierno central de Puerto Rico. En principio de los años 2000, estas exenciones fiscales y los recortes de los presupuestos militares crearon que los ingresos en Puerto Rico disminuyeran y el gobierno, en vez de disminuir el gasto, continuó con el mismo gasto y esa deuda fue creciendo gracias a que la deuda puertorriqueña goza de un triple incentivo fiscal, y es que no paga impuestos federales, no paga impuestos estatales y tampoco paga impuestos de ciudad. Entonces hay una gran demanda por las instituciones estadounidenses por este tipo de deuda. Al apetito de deuda continuar y los ingresos disminuir, la deuda total puertorriqueña aumentó rápidamente y los ingresos no aumentaron acorde. Entonces nos encontramos en la situación que estamos en el 2015, cuando el gobernador Padilla nos informa de que la deuda es impagable. Pero esa deuda, ¿a quién le debe Puerto Rico? Porque tenemos acreedores de diferente naturaleza. ¿A quién le debe ese dinero Puerto Rico? Esa es una magnífica pregunta. A diferencia del caso griego, que la mayoría de la deuda griega era emitida por el gobierno central, en el caso de Puerto Rico, las distintas deudas puertorriqueñas son emitidas por distintas instituciones con reglamentos que son muy diferentes entre cada una de ellas, lo cual eso crea la posibilidad de que haya un limbo legal en la eventualidad caso de que llegaran a un default, ya que Puerto Rico, una de las soluciones que plantea, por ejemplo, Lawrence Summers, que fue antiguo secretario del Tesoro americano, es que el Fondo Monetario Internacional intervenga para unificar toda esta deuda. Lo que pasa es que Puerto Rico no es un país soberano, por lo cual Puerto Rico no puede acudir al Fondo Monetario Internacional. La otra opción de una entidad central que pudiera hacer esto, pudiera ser Washington, pero ya Obama ha descartado esa posibilidad. Y la tercera posibilidad que le quedará a Puerto Rico es utilizar el mismo mecanismo que utilizó Detroit para cuando reestructuró sus 18 billones de deuda, que es el famoso Chapter 9 de la ley americana de quiebra, que permite la reestructuración de deuda pública. Pero al Puerto Rico no ser una ciudad del gobierno del Estado de Estados Unidos propiamente dicha, sino un Estado libre asociado, Puerto Rico no goza de utilizar el capítulo 9, el Chapter 9, para poderse declarar en quiebra. Entonces, por eso existe un gran limbo legal de cómo es que se reestructuraría la deuda puertorriqueña. Pero que entonces, ¿qué va a pasar con Puerto Rico? El gobernador dice, la deuda es impagable. ¿Pero qué va a pasar? Porque la vida sigue. Eso es una gran incógnita. Estaríamos en territorio nuevo desde el punto de vista legal, porque no existe un precedente en los Estados Unidos de un Estado libre asociado haciendo default y qué implicaciones tiene dentro de las leyes americanas vigentes. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con esas empresas puertorriqueñas que necesitan préstamos, que necesitan colocar bonos, que necesitan buscar recursos? Por los excesos de liquidez que existen actualmente, gracias al quantitative easing que todavía existe en Japón, que todavía existe en la Unión Europea, que están haciendo los chinos, pues los mercados financieros internacionales están llenos de liquidez. Entonces, el precio real, para ponerlo de alguna manera, que hubiera pagado en condiciones normales el mercado financiero puertorriqueño por
por su situación de crisis, en este momento no lo está viviendo y Puerto Rico sigue financiándose todavía hoy bastante fácilmente. ¿Eso significa que podrían muchos empresarios puertorriqueños quebrar? Depende. Los empresarios que han comprado deuda del gobierno puertorriqueño con leverage, utilizando apalancamiento, estos están en una situación muy grave. El que no ha entrado en ese tipo de operación financiera, pues no tiene por qué verse afectado. ¿Qué faltó? ¿Qué falló en Puerto Rico para que esto pasara? Igual que en Grecia, el gobierno puertorriqueño, no solo el gobierno actual del señor Padilla, sino desde el año 2000, han tenido muy poco apetito por austeridad, porque si te disminuyen los ingresos, tú no puedes seguir gastando como cuando tú ganabas antes. Entonces, al gobierno puertorriqueño, igual que al gobierno griego, en no disminuir el gasto público, es que no vemos en la situación en la cual nos vemos hoy. O sea, en buen dominicano, la gente siguió haciendo fiestas sin tener con qué. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias, José, presidente de Alfa Sociedad de Valores, José Michelén. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa y regresamos con más contenido. Y nosotros la próxima semana seguiremos hablando del mercado de valores en 1800 segundos. Muchas gracias.